Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta videoclase en donde vamos a tratar un nuevo tema que se titula El tercer paisaje. Este tema ingresa a nuestra clase teniendo en cuenta que hemos venido hablando del territorio y la cultura y el paisaje como punto de convergencia entre estos dos conceptos y además debido a que hemos reflexionado bastante acerca del paisaje intervenido por el ser humano. Hemos enmarcado esta clase en el concepto del antropoceno, en este debate que sugiere que existe una nueva era o una era en la que el ser humano ha tenido una incidencia tal en el territorio, pues que la naturaleza está tan transformada que no hay un punto de retorno. En ese sentido, pues vamos a ver este tema del tercer paisaje y a partir de él vamos a desarrollar una serie de reflexiones. Van a encontrar en el iCampus dos referentes que es importante que revisen para poder complementar lo tratado en esta clase. El primer referente es el manifiesto del tercer paisaje, justamente escrito por el autor del cual vamos a hablar el día de hoy y el cual pues vamos a tratar de observar y de leer de manera reflexiva para poder hablar de él y hacer un debate en la próxima clase. El segundo referente, quizás un poco más cercano a nuestro contexto, se titula El Herbario del Bronx y es un documento escrito a manera de bitácora en el que vamos a poder también entender un poco esta teoría ya en un plano de lo práctico y que va a ser el insumo o la referencia sobre la cual vamos a realizar el ejercicio sugerido en esta clase. Bien, para comenzar a hablarles acerca del tercer paisaje, pues quiero referirme a su autor, que es Gilles Clément. Eh, es un señor francés que está vivo, es contemporáneo a nosotros y que se dedica a ser paisajista, pero cuyo oficio principal es el de ser jardinero. Clement pues ha desarrollado esta noción del tercer paisaje y la ha organizado en ese manifiesto que es el libro que van a poder revisar ustedes con una serie de características. En su oficio de ser jardinero, pues él se ha enfrentado a la idea de que la naturaleza pues debe servir para el deleite y para el disfrute del ser humano y el oficio del jardinero pues todo el tiempo es un oficio de transformación de la vegetación, ¿no? Todo el tiempo estamos cortando y adecuando las plantas para que luzcan estéticamente agradables a nuestros ojos y él se ha preguntado pues qué sucede cuando deja de existir esa intervención del ser humano en la naturaleza y dejamos de transformarla. Creo que la pandemia nos dejó una reflexión importante y es lo que pasaba cuando el ser humano estaba confinado y la naturaleza evidentemente se regeneraba. Y creo que en eso se parece mucho el manifiesto del tercer paisaje de Clemón, pues porque sugiere esa posibilidad regenerativa para la naturaleza fuera de las transformaciones humanas. Resulta que para este señor, para Gilles Clément, existen tres tipos de paisaje. Existe el primer paisaje que es el prístino, del cual pues desafortunadamente ya tenemos muy pocas noticias. Como hemos venido hablando en la clase, es muy difícil hoy en el mundo encontrar un paisaje prístino hasta en el fondo más profundo del mar o en la montaña más alta vamos a encontrar microplásticos, vamos a encontrar gases de efecto invernadero, porque es muy difícil encontrar lugares donde ya no esté rastro de, pues, de nuestra existencia en el mundo. Ese sería el primer paisaje que es el prístino, el cual pues es muy difícil en estos momentos hallar. Y el segundo es el paisaje del que hemos venido reflexionando tanto. El segundo paisaje es el intervenido, el que vemos todo el tiempo, el que hemos buscado en nuestras actividades prácticas en la clase y pues es el paisaje al que nos enfrentamos en la cotidianidad. Pero más interesante aún, y quizá pues el que le da título al tema de la clase de hoy, es el tercer paisaje, que es el paisaje abandonado o el residual.
Clement se dio cuenta pues que cuando los espacios son abandonados por la acción del ser humano, el agua tiene un poder transformador y es que ingresa a esos espacios y los transforma. El agua ingresa en los espacios de ruina, en los espacios olvidados, en los espacios residuales y tiene la posibilidad de regenerar y de posibilitar la vida. Por eso, la acción del agua y la inacción del ser humano generan el tercer paisaje, como un paisaje transformado, pero por la naturaleza. Lo que anteriormente era del ser humano, entra a la naturaleza y lo reclama como si. Estos espacios, según Clement, son una reserva de la biodiversidad y son una metáfora de un tipo de activismo de la naturaleza. Es como si la naturaleza sentara su voz y reclamara lo que es para ella. Creo que lo hemos visto cuando las mal llamadas malezas empiezan a invadir ladrillos o cuando el musgo o el pasto empieza a invadir las aceras, ¿cierto? Cuando se descuida el ser humano y empieza a brotar naturaleza. Además de eso, pues vamos a ver que el tercer paisaje tiene unas características según Clement. La primera es que está compuesto de fragmentos. Bien, no vamos a poder encontrar un terreno completo de tercer paisaje o algo que nosotros digamos de aquí hacia allá es tercer paisaje. No, el tercer paisaje son fragmentos, son pedacitos, son lugares en donde va brotando la naturaleza. Por eso mismo tiene otra característica muy importante y es que no tiene escala. Un tercer paisaje podemos verlo desde la grieta que se formó en la acera donde nació un trébol o desde la casa que fue olvidada, está en ruinas y donde brotó la naturaleza, hasta Chernobyl, ¿sí? Que es quizás el tercer paisaje más grande del planeta. Entonces no tiene escala, puede ser muy grande o puede ser muy muy pequeñito. Pero además, pues el tercer paisaje nos lleva también a reflexionar cómo la naturaleza no es del todo sumisa, ¿cierto? Y no sucumbe a las formas de control y tiene la posibilidad de regenerarse un poco al margen de la hipervigilancia y del hipercontrol del ser humano. Creo que eso es lo más interesante de esta reflexión del tercer paisaje, que encontrarlo es un poco encontrar a la naturaleza en este pensamiento poético de que es capaz de, pues, de hacer activismo por sí misma y de reclamar sus espacios. Este pensamiento y ver desde esta perspectiva las cosas, pues hace que ciertas cosas cambien para nosotros de perspectiva, ¿cierto? Entonces, cambia de perspectiva la lógica de la ruina. Entonces, normalmente uno pensaría que algo en ruinas es algo negativo, algo malo, y este pensamiento del tercer paisaje nos hace pensar otra cosa. De pronto la ruina es un lugar en donde nace la biodiversidad. Además le otorga valor a lo que crece al margen, lo que está por fuera del control, ¿no? Eh, pero lo que además está en el olvido de lo administrativo, lo que se le olvidó a la administración, dependiendo de lo que sea, controlar. Y le da valor a lo invisible, porque generalmente pues hay que hacer un esfuerzo de la percepción para encontrar el tercer paisaje. Está ahí, está todo el tiempo, pero es invisible normalmente a nuestros ojos. El tercer paisaje, entonces, de acuerdo con Clement, se constituye como una forma de resistencia pacífica de la naturaleza, pero además, según él, tiene que ser respetado porque es extremadamente delicado y susceptible. Eh, ¿Cuándo podríamos determinar que algo es tercer paisaje? Entonces, cuando fue olvidada por el ser humano, cuando la acción del agua genera la posibilidad de la vida, cuando nacen plantas y cuando viven allí animales. O sea, cuando esto se convierte en un espacio de la biodiversidad. Y como les digo, puede ser el sifón más pequeño en donde brota un trébol o un helecho y vive una araña y que es lugar de la biodiversidad, hasta el lugar, la fábrica que fue abandonada y hoy en día se está convirtiendo en un bosque. Todos ellos son tercer paisaje. Vamos a hacer un ejercicio nosotros y es que vamos a hacer una actividad en la que vamos a buscar fragmentos del tercer paisaje.
Vamos a hacer un ejercicio de atención y un esfuerzo de la percepción para encontrar lugares del tercer paisaje. Así como hemos hecho en anteriores oportunidades con la deriva o con la caminata sensorial, les voy a pedir que salgan y busquen fragmentos del tercer paisaje. Cuando los encuentren, sean muy respetuosos, no los dañen, no los interrumpan, pero sí registren lo que encontraron allí. En la bitácora vamos a hacer un ejercicio eh, en el cual vamos a elaborar una ficha de observación de ese tercer paisaje y en el cual les voy a mostrar en este momento cómo vamos a desarrollar eh, pues esa actividad de encontrar el tercer paisaje. La idea es que usen dos páginas de su bitácora, o mínimo dos, pueden ser muchas más, y vamos a trabajarlas de esta manera. En la primera página vamos a hacer una ficha de observación de fragmentos del tercer paisaje, van a hacer un mapa de la ubicación en donde exactamente encontraron ese tercer paisaje, que como les digo puede ser muy pequeñito, puede ser muy grande. Y vamos a hacer un registro fotográfico de ese fragmento de tercer paisaje. Después de hacerlo, vamos a observar detalladamente lo que hay ahí y vamos a hacer un inventario de hallazgos de la biodiversidad, lo que pudieron ver en ese fragmento del tercer paisaje. Lo pueden fotografiar, pero si es muy difícil, si es muy diminuto, lo pueden ilustrar. Vamos a ubicar cada elemento hallado y vamos a ponerle nombre científico y nombre común. Esto lo pueden averiguar con inteligencia artificial, con el uso de internet, etcétera. Y vamos a tratar pues de hacer un inventario de todo lo que encontrar. Entre más cosas encuentren, pues en mejor estado estaba ese tercer paisaje que pudieron hallar. Una vez hayan hecho el inventario de hallazgos, vamos a responder la siguiente pregunta en la bitácora. Y quiero que reflexionen cómo el agua transformó ese lugar. Piensen en el agua en su forma líquida, en su forma gaseosa, ¿cierto? En su forma de humedad. ¿Cómo llegó el agua hasta ese sitio? ¿Qué viajes hizo? ¿Por dónde salió? ¿Por qué había ahí? ¿Cómo es la calidad de esa agua? Y a partir de esto, de esa reflexión, vamos a trabajar el ejercicio de elaboración de barco de papel, pues que vamos a trabajar con todo el curso. Entonces, para recordar un poco, vamos a hacer en dos páginas enfrentadas de la bitácora la ficha de observación donde está la ubicación, el registro fotográfico y el inventario de hallazgos. Y en otra página vamos a escribir cómo el agua transformó ese lugar, haciendo una reflexión sobre los viajes que pudo haber hecho el agua hasta ese sitio. Bien, dicho esto, pues espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el iCampus o en los comentarios de este video. Y nos vemos entonces en la próxima clase, en donde estaré pues muy ansioso de ver los fragmentos de tercer paisaje que cada persona pudo encontrar en su ejercicio de observación. Hasta luego.